profesor Gabriele Carapezza Fliglia, que es profesor honorario de Diritto Privato de la Universidad LUMSA de la sede en Palermo. El profesor Carapezza nos va a hablar de la Administrazione di Sostegno y principios fundamentales del ordenamiento jurídico italiano en materia de protección de las personas con discapacidad. Cuando quieras, Gabriele, puedes empezar con tu exposición. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por la invitación al profesor Javier Barceló y a la profesora Esther Algarrabras y a todos los amigos de la Universidad de Alicante. Para mí es un honor y un placer estar con vosotros, aunque desde Italia. 20 años después de la ley italiana número 6 del 2024, del 2004, la experiencia práctica italiana muestra la necesidad de una revisión profunda dell'Istituto della Amministrazione di Sostegno, una revisión conforme con los principios constitucionales y convencionales de protección de la persona, artículos de la Constitución italiana, de la Convención Europea de Derechos Humanos, pero sobre todo conforme al artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, un artículo 12 del que ya hemos hablado mucho en las demás ponencias de hoy. Estos principios constitucionales y convencionales solo legitiman limitaciones a la capacidad de obrar si están orientadas a remover obstáculos al pleno desarrollo humano y a la participación social en condiciones de igualdad. La enorme diffusión de la amministrazione di sostegno, de lo que se ha descrito con aparente oxímoron como una criticada institución de éxito, en Italia tenemos más de 320.000 procedimientos pendientes en los tribunales a finales de 2024 y un aumento anual constante, junto con una tendencia de los tribunales a la continuidad interpretativa respecto a la tradición, una tradición basada en lo que podemos definir paradigma proteccionista. Todo esto impide desligar la amministrazione di sostegno del modelo paternalista. A pesar de novedad que supone la adopción de los principios de necesidad y proporcionalidad de la protección organizada, que, según el artículo primero de la ley italiana de 2004, la protección organizada debe desplegarse con la menor limitación posible de la capacidad de obrar. A pesar de esta novedad, la interpretación extensiva de los requisitos de aplicación de la institución, de la medida de apoyo, y la clara prevalencia del modelo sustitutivo sobre el modelo asistencial han dado lugar a una extraordinaria ampliación del ámbito de aplicación de las medidas de apoyo de tipo incapacitante. En efecto, todavía en Italia están muy extendidas orientaciones aplicativas de los tribunales que no condicionan la medida judicial de apoyo a la necesaria concurrencia de una condición actual de déficit psíquico, admitiendo la medida judicial de apoyo en presencia bien de una
dolencia meramente física que afecte a sujetos como sui, bien de una simple dificultad y no imposibilidad de velar por los propios intereses. Además, la incertidumbre de los límites entre las distintas medidas judiciales de apoyo acentúa fuertemente las hipótesis de atribución de poderes no ya de asistencia, sino de representación exclusiva. Con la vigencia de la lógica patrimonialista de sustitución del sujeto vulnerable en el tráfico jurídico. La amplitud de la institución de las medidas judiciales de apoyo en un escenario general de escasez de medios organizativos, de medios económicos de la administración de justicia, esto es el escenario italiano, pero creo también de los demás países europeos y de Latinoamérica, todo esto produce no solo un debilitamiento de las funciones de control del juez tutelar, sino sobre todo una inevitable estandarización de las medidas judiciales de apoyo, que a menudo asumen contenidos estereotipados, con la indicación genérica del objeto del apoyo, al referirse no a actos concretos, sino a categorías abstractas, por ejemplo, los actos de administración extraordinaria o los actos de administración ordinaria. Y también la opaca identificación de la capacidad residual de obrar del beneficiario, de modo que resulta, en la práctica, extremadamente difícil cumplir con el canon de flexibilidad. Decía, resulta extremadamente difícil cumplir con el canon de flexibilidad que debe hacer de la medida de apoyo un traje a medida capaz de adaptarse de forma elástica a las necesidades concretas del beneficiario. Toda restricción de la capacidad de obrar solo puede justificarse según los principios fundamentales del sistema si existe una alteración de las facultades mentales que impida al individuo gestionar sus intereses. En ausencia de tal condición, la medida viola el principio de igualdad formal y sustancial. La amministrazione di sostegno, in quanto comporta una capacidad de obrar relativa, limitada, debe considerarse una medida grave y excepcional destinada exclusivamente a favorecer la realización personal del sujeto vulnerable, no la conservación del patrimonio ni intereses de terceros. La solución que justifica los mecanismos de protección de carácter representativo o asistencial solo en los casos de deficiencia mental tal que menoscabe la capacidad de decisión, se ve confirmada por las obligaciones internacionales derivadas del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, según el cual es necesario permitir el acceso de las personas con discapacidad a los apoyos que necesiten para ejercer su capacidad jurídica. Es el principio de necesidad el que justifica una medida de protección, de modo que siempre que la intensidad del impedimento mental sea tal que impida a la persona vulnerable convertirse
convierte en un operador jurídico activo por sí mismo, el apoyo en forma de sustitución legal no solo es legítimo, sino también obligatorio, ya que es indispensable para el desarrollo de la capacidad jurídica del interesado. Si, por el contrario, no existe incidencia de la discapacidad en la actitud de autodeterminación de la persona, la aplicación de la amministrazione di sostegno carece de justificación adecuada, ya que el recurso a formas de apoyo que no restrinjan la capacidad de obrar es capaz de hacer efectivo el ejercicio dinámico de las situaciones subjetivas. La protección institucionalizada debe tener carácter subsidiario. Solo procede cuando falten o sean insuficientes los instrumentos voluntarios o de hecho que garanticen apoyo en la gestión personal o patrimonial. Incluso en ausencia de reconocimiento legislativo expreso, la necesaria protección en el ordenamiento jurídico actual tanto de la planificación negocial, de la gestión de los propios intereses en previsión de la incapacidad, como de la actividad de apoyo que se presta espontáneamente, se deriva de la capacidad para desempeñar una función jurídicamente útil conforme al principio de efectividad, en ejecución de los deberes de solidaridad social. La representación negocial y el apoyo de hecho permiten preservar plenamente la capacidad de obrar del interesado, permitiendo adaptar con flexibilidad las medidas de apoyo a través de las que se ejercita la autonomía a los contextos concretos de aplicación. Y a la lógica subsidiaria de la intervención judicial, dirigida a minimizar la limitación de la capacidad de obrar de la persona vulnerable, se une el desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo italiano de una interpretación que justifica el recurso a la amministrazione di sostegno solo en los casos en que la persona en estado de fragilidad no disponga de ningún apoyo ni de ninguna otra protección adecuada, como la protección de hecho asegurada espontáneamente por los miembros de la familia o por el sistema de delegación activado autónomamente por el interesado. Y me parece que la prevalencia de los instrumentos de apoyo de carácter voluntario o de hecho sobre las instituciones de protección jurídica, destinados a operar solo cuando los primeros no son suficientes, es el corolario de una interpretación de las disposiciones del Código Civil italiano conforme con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas, que exige que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica sean proporcionadas y adecuadas a las condiciones de la persona. La presencia de una asistencia negociada o de hecho y su adecuación a la función de cuidado de la persona deben, por tanto, ser objeto de valoración judicial, constituyendo requisito previo indispensable para la aplicación de una medida de apoyo judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabriele Carapezza. Felicitarte, Gabriele, porque ha sido muy interesante la medida de apoyo que existe en el derecho italiano, la Amministrazione di Sostegno, que muchos de nosotros, al menos yo, desconocía y veo que es una medida flexible y que pues, se puede adaptar bien a los postulados de la Convención de Nueva York. Estaba yo reflexionando sobre diferencias entre la administración de sostegno y la curatela y la verdad que un poco
en la administrazione di sostegno pasa un poco como en Brasil, que se pueden establecer por causas de carácter físico, ¿no? Y eso para nosotros es una cosa totalmente impensable y que en realidad la administrazione di sostegno coexiste con la tutela y la curatela. Para nosotros esa triple clasificación no tiene sentido, pero ellos tienen también la interdizione, que es para las discapacidades más severas, en las cuales prácticamente hay una incapacidad absoluta. Luego tienen la inhabilitación, en las cuales también hay una serie de limitaciones tipificadas por el Código Civil para más leves o prodigalidad, y luego la administrazione di sostegno, que es lo mismo, puede ser representativa o sustitutiva, pero con la diferencia de que aquí sí que el contenido es flexible porque lo determina cada sentencia. Entonces, para nosotros nos resulta muchas veces difícil, ¿no?, comprender lo que es la administración de sostegno. Y hay que partir de la idea de que coexiste con otras medidas cuya característica es, bien sea actuaciones representativas o sustitutivas, que tienen un contenido rígido determinado por la ley. Claro, me parecía curioso hacer ese comentario. Muchas gracias, José Ramón, por compartir con nosotros pues este aspecto que desconocíamos y participar en esa labor de comentarista que estamos haciendo de las intervenciones de los distintos ponentes.